Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra sesión sincrónica correspondiente al módulo número 1 del aula Sistemas de Información Logísticos. El día de hoy estamos desarrollando nuestra sesión sincrónica de acuerdo a lo que teníamos presupuestado, establecido dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso. Durante el desarrollo de la sesión sincrónica, como es de su conocimiento, yo voy a compartir eh, una presentación que tengo preparada para el día de hoy sobre las temáticas a trabajar. Luego de compartir esa presentación y de el desarrollo que yo realicé de la sesión sincrónica, daré el espacio para que ustedes puedan desarrollar preguntas o presentar inquietudes. Recuerden que para quienes vean posteriormente el video de esta sesión sincrónica, pueden presentar sus preguntas, sus inquietudes por medio del correo electrónico de la plataforma y yo con gusto estaré apoyándolos en todo lo que pueda apoyarlos. Esta sesión sincrónica tendrá una duración aproximada de los 30 minutos, 30 minutos que se pueden extender si en el desarrollo de la misma se realiza la conexión sincrónica por parte de alguno de los estudiosos y existen dudas sobre las temáticas trabajadas. Bien, entonces el día de hoy estaremos desarrollando la sesión sincrónica del módulo número 1. Recordemos que este módulo número 1 se denomina sistemas de información y nos permite identificar conceptos básicos asociados a los sistemas de información y también porque son importantes los sistemas de información dentro de las compañías. Luego de realizar una breve introducción al módulo, voy a mencionar precisamente estos conceptos básicos. Voy a mencionar un ejemplo, perdón, de los elementos que componen un sistema de información. Luego voy a mencionar los beneficios de la tecnología de información y comunicación, el uso general de estas tecnologías de información y finalmente sus principales aplicaciones. Bien, recordemos que nuestro módulo número 1 se denomina sistemas de información, en el cual se busca que ustedes puedan reconocer los diversos sistemas de información como herramientas tecnológicas que facilitan las labores logísticas para su adecuada aplicabilidad en los ámbitos laborales logísticos. También que puedan identificar las herramientas ERP, Best of Bread, B2B o Business to Business y B2C, que es Business to Consumer, como elementos relevantes dentro de los procesos logísticos para su utilización dentro de los ámbitos laborales estratégicos y también operativos. Primero debemos iniciar entonces esta sesión sincrónica tratando de aclarar algunos conceptos importantes, conceptos básicos que deberíamos todos manejar para posteriormente sí entender cómo es el desarrollo de esas actividades y cómo es la estructuración de estos sistemas de información que debemos desarrollar a lo largo de esta asignatura. En primer lugar, el concepto que debemos tener en claro es tecnología. Tecnología la podemos definir como un conjunto de conceptos, procesos y técnicas que sirven para el diseño, construcción de herramientas que facilitan las vidas de las personas. En primer lugar, la tecnología está llamada precisamente a mejorar y a facilitar las actividades que desarrollan las personas, ¿no? Comúnmente, pues hoy en día nos preguntamos si todo tipo de tecnología está en pro de facilitar o de mejorar la vida, pero por lo menos bajo su definición, bajo su concepción, debemos entender que la tecnología ha sido concebida como un elemento enfocado en facilitar y mejorar la vida de las personas a partir del diseño y desarrollo de diferentes herramientas. El segundo de los conceptos que debemos tener en cuenta, información. Las personas necesitan basarse en información para realizar cualquier tipo de actividad. Siempre, constantemente, nosotros estamos produciendo y adquiriendo información en cada una de las actividades que realizamos y desarrollamos durante cada día. Gracias a los procesos cognitivos se puede captar, analizar, establecer acciones
tomando como base la recepción de la información para la toma adecuada de decisiones y el desarrollo de acciones pertinentes. La información es resultante del análisis y tratamiento de datos que nosotros constantemente estamos observando y estamos identificando. Los datos son simplemente datos, ¿sí? Podemos encontrar datos cuantitativos, podemos identificar en nuestro entorno datos cualitativos. Los datos cuantitativos son aquellos que pueden determinarse bajo una base numérica y los datos cualitativos pues corresponden a bases no numéricas y que pues, describen características o cualidades de los elementos que son resultantes de ese análisis. Bien, pero cuando nosotros realizamos un análisis minucioso de esos datos de forma conjunta, cuando logramos identificar cómo esos datos han sido resultantes de un ejercicio y bajo un contexto y unas particularidades puntuales, pues logramos construir información. La información o los datos, perdón, se convierten en información cuando son analizados de forma conjunta, cuando se tiene en cuenta bajo qué contexto se produjeron y se logra entonces determinar qué es realmente ese elemento resultante. Un dato simplemente es un número o una cualidad, pero el análisis conjunto de ellos nos permite construir entonces información. ¿Qué nos permite entonces esa información? Tomar decisiones oportunas, ¿sí? Las organizaciones día a día, constantemente, están enfrentándose a cambios de su entorno, cambios del mercado en el cual compiten. Estos ejercicios recientes, o no tan recientes, sino por allá desde los años 90, que cada vez son más acelerados, de integración de mercados, de globalización, llevan a que las organizaciones reiteradamente cada vez sean más aceleradas a cambios presentados en su entorno económico, político, social, ecológico, ¿sí? Que lleva a que obviamente se vean en la obligación de tener las herramientas suficientes para poder responder a esos cambios. Esos cambios obligan a las empresas a tomar decisiones de forma rápida y la información es lo que permite obviamente tomar esas decisiones de forma oportuna. Las empresas van a necesitar información obviamente de parte externa a la misma como de parte interna. Allí es donde es importante y fundamental los sistemas de información, porque los sistemas de información son los que van a recolectar la información, los datos internos de la compañía y lo van a poner en función de poder construir esas herramientas o poder por lo menos construir esas alternativas y decisiones que se deben tomar de forma oportuna para que la empresa o las organizaciones puedan mantenerse competitivas dentro del mercado. Bien. Tercer concepto importante que debemos aterrizar en esta sesión, comunicación. El hombre es un ser social y comunicativo. Necesita de la humanidad para vivir y establecerse como ser histórico de la sociedad. De ahí parte la necesidad de comunicación y de expresar a su entorno sus pensamientos y necesidades. La comunicación es ese ejercicio, ¿sí?, de transmisión de información, sea entre individuos, sea entre una organización y otra, sea entre el Estado y la organización. Esa comunicación es lo que permite interiorizar información y expresar también información. Y a partir de ese flujo de comunicación es que efectivamente se pueden realizar los ejercicios de construcción de estrategias, de toma de decisiones y de elaboración de acciones. Es a partir de esa documentación entonces que las organizaciones pueden desarrollar ejercicios adecuados de flujo de información, adecuados de flujo de conocimiento, y a partir de esa comunicación entonces es que se puede tomar decisiones oportunas, ¿sí? Yo puedo, por ejemplo, tener información relevante sobre el funcionamiento de mi empresa, sobre el estado externo del sector en el cual yo estoy compitiendo, pero si no existe una adecuada comunicación de manera interna dentro de mi compañía, si yo no cuento con las tecnologías necesarias para que ese ejercicio de comunicación sea eficiente dentro de mi empresa, pues básicamente yo me veré enfrentado a posiblemente una toma de decisiones rápida, necesaria, pero que no sea comunicada dentro de mi empresa y por lo tanto yo no pueda dar realmente frente a esas decisiones que he tomado y a esas mutaciones que se me han presentado en el entorno. Ahora bien, tecnologías de información y comunicación. Las TIC, tecnologías de información y comunicación, se basan principalmente en un acumulado de actividades como técnicas y mecanismos para almacenamientos, producción y transferencia de información.
Las tecnologías de información y comunicación básicamente están llamadas a administrar adecuadamente la información que se produce dentro de la empresa. No solamente la que se produce dentro de la empresa, la información que las organizaciones captan de su entorno. Ya hablamos de que es sumamente fundamental para las empresas un manejo adecuado de información, ya sea porque resulta de los ejercicios de sus procesos de gestión, o porque es resultante de sus ejercicios productivos, o porque es resultante de la información que capta del entorno en el cual la empresa está compitiendo y obedece a un cambio de tipo, por ejemplo, político, social. Pero entonces requiere de elementos bases, de tecnologías que precisamente están llamadas a facilitar estos ejercicios para poder agilizar y acelerar ese ejercicio de análisis de diferentes datos, ese ejercicio de análisis y comunicación de datos realmente significativos para la empresa y ese ejercicio por lo tanto de toma de decisiones, de implementación de esas acciones y de respuesta a las mutaciones que se presentan en el entorno organizacional. Debemos entender entonces cómo puntualmente se realiza un manejo de datos y cómo esas tecnologías de información y comunicación facilitan en ocasiones de manera oportuna situaciones que se le presentan a las organizaciones, que se le presentan a las empresas, que se le presentan al entorno organizacional. Vamos a partir de un ejemplo, de una situación, de un caso que se le puede presentar a cualquier tipo de empresa. En este caso vamos a tomar el ejemplo de una organización que se dedica a la venta de productos. Imaginémonos una tienda normal, una tienda de barrio. Bueno, tampoco tienda de barrio porque no creo que siempre las organizaciones como de este tipo se basen en robustos sistemas de información. Tomémoslo como un almacén de cadena. Los almacenes de cadena obviamente almacenan bastante información de los clientes que adquieren sus productos, de los productos que venden, de las transacciones que realizan. Por lo tanto, nosotros acá vamos a identificar tres tipos de tablas que se manejan en este tipo de establecimientos, donde se capta información importante, donde se almacena información que puede ser relevante para la compañía y donde pues a partir de diferentes escenarios que se pueden tomar es oportuno que esa compañía pues pueda tener la veracidad de los elementos que se están realizando, de las transacciones que se están realizando y poder dar respuesta a problemáticas que se le puedan presentar. En primer lugar, una tabla de clientes que comúnmente se desarrolla o es utilizada dentro de las organizaciones comerciantes busca medir la mayor cantidad de información posible y de datos resultantes de los clientes que son parte de la organización, como sus nombres, sus apellidos, su número y tipo de identificación, el género, su estado civil, su fecha de nacimiento. Son datos que por ahí pueden resultar realmente significativos, por lo menos para describir tanto cualitativa como de forma cuantitativa a los clientes que tiene la organización. Esta información es resultante o es importante para qué? Por lo menos para conocer puntualmente de quién se trata ese cliente que está adquiriendo mis productos. Puede ser importante para determinar un sesgo de nuestro nicho de mercado, para determinar puntualmente cuáles características, cuáles cualidades tienen puntualmente los clientes que mayormente compran mis productos. Si yo no fuera un almacén de cadenas, sino que fuera una empresa productora de tenis, pues si yo capto este tipo de información comúnmente a los clientes que adquieren mis productos, por ejemplo, podría determinar que la mayoría de mis clientes, un X%, que obviamente pues este análisis yo lo puedo verificar es a partir de esa información que puedo recolectar en el sistema de información, que un X% de mis compradores son de género femenino, eh, y están en un rango de edad entre los X y los X años. ¿Sí? Si yo logro identificar este tipo de información, por ejemplo, que ya es información porque inicialmente son datos que se encuentran dentro del sistema, pero una vez yo analizo de manera conjunta todos mis compradores y trato entonces de identificar que la gran mayoría se encuentra en un tipo de género y en un rango de edad entre 1 y 2 años, entre X y Y años, pues entonces puedo desarrollar diferentes estrategias.
precisamente como lo mencionaba con anterioridad. Yo ya identifico esa información y a partir de esa información identificada puedo elaborar estrategias y tomar acciones y decisiones que pueden repercutir directamente en el posicionamiento competitivo que tiene mi empresa. Y por ejemplo, si yo he identificado que la mayoría de mis compradores son mujeres que están entre los 20 y los 30 años, pues yo podría entonces diseñar mis estrategias de publicidad, de mercadeo, de promoción, orientadas a ese tipo de consumidor con esas características. Para tratar de abarcar o tratar de llamar un mayor grupo de personas y poder segmentar de mejor forma el mercado objetivo que tengo. ¿Existirán otro tipo de información que captan las compañías? Claro que sí. Podemos encontrar, por ejemplo, una tabla de los productos o información relacionada con los productos de la empresa. Entonces acá ya no estamos relacionando elementos externos a mi organización como son los clientes, sino estaré relacionando actividades propias o internas de mi empresa, ¿sí? Los productos que yo estoy ofreciendo. ¿Qué elementos yo necesito entonces de cada uno de esos productos? Su nombre, su presentación, su unidad de medida, la marca, el costo, el precio en el cual yo lo quiero vender, un código. Este código pues básicamente me va a permitir a mí realizar una clasificación rápida, ¿no? Porque por ejemplo, si es el ejemplo que yo estaba mencionando con anterioridad de un almacén de cadena que vende productos de diversa marca, de diversa presentación, pues yo no podría realizar una clasificación rápida si lo que yo quiero, por ejemplo, es encontrar en ese sistema de información que me clasifique todos los productos que son arroz. Pues un almacén de cadena, ¿cuántos productos nomás de arroz debe tener? Por ejemplo, arroz roa, nomás con el arroz roa va a aparecer em, unos 30 subproductos, ¿sí? El arroz roa tradicional de 1 kilogramo, el arroz roa tradicional de 2 kilogramos, el arroz roa tradicional de 3 kilogramos, ¿sí? El arroz roa light de 80 kilogramos, así, por cada una de las marcas podré encontrar una diversa cantidad de productos y así imagínense con el resto de marcas. En cambio, cuando yo asigno un código particular para un producto con ciertas características, es decir, el producto X de marca X con una unidad de medida X, ¿sí? Pues podré realizar entonces una clasificación mucho más rápida y lograr identificar ese producto como el producto con el código AB01, por llamémoslo así, ¿sí? Podremos entonces, cuando necesitemos realizar un análisis rápido dentro de mi sistema de información, pues yo no necesitaré ingresar a mi sistema de información diferentes cualidades, diferentes datos cuantitativos o cualitativos de ese producto, sino solamente asignarle un código. Encontraremos que otro tipo de tablas de información dentro de mi sistema. Podremos encontrar, por ejemplo, la tabla de transacciones, ¿sí? Este entonces será un ejercicio de captación de información entre actividades que tienen relación directa entre los procesos internos de la compañía con elementos externos de la empresa que son los clientes. Por lo tanto, necesitaremos un código de esa transacción, necesitaremos un código del producto que se está ofreciendo al cliente, necesitaremos el dato del cliente, necesitaremos una persona que atiende ese tipo de transacciones y una fecha en la cual se realiza o se ejecutan esas transacciones. ¿Qué elementos entonces yo puedo identificar acá? Pues que habrá un número de una transacción, podré identificar los elementos que se están vendiendo, podré identificar el cliente que me compró ese producto. Imaginemos entonces que ese almacén tiene este sistema de información y se preguntarán entonces para qué sirve que esta empresa tenga un sistema de información. Imaginémonos que en ese caso, en el ejemplo que tenemos en pantalla, una de las clientes que compró en el almacén viene y reclama posteriormente que ella vino a realizar la compra en ese almacén de sus productos y resulta que le cobraron mal un producto, que le compraron 2 veces un producto que ella adquirió, ¿sí? Este sistema de información me permitirá a mí clasificar rápidamente y encontrar qué fue o cómo se produjo esa transacción, porque si nosotros no contáramos con el sistema de información, pues básicamente la persona llegaría, reclamaría, como pasaría o como puede pasar en las tiendas de barrio,
ahora sí, aplica el ejemplo de que llega una persona a reclamar diciendo, bueno, yo pagué una bolsa de arroz y no me la echaron acá en la bolsa, en la bolsa de mercado. Pues acá, con este sistema de información, entonces yo podré, por ejemplo, solicitarle a ese cliente su número de cédula, tratar entonces de identificar ahí el gran listado de todas las transacciones que ya he realizado en mi almacén de cadena. Y a partir, por ejemplo, de otro filtro como puede ser la fecha en la cual realizó la compra, pues filtrar todas esas transacciones que se han realizado durante ese día y verificar puntualmente si realmente se le facturó una bolsa de arroz o no se le facturó. Bien, con este tipo de sistemas de información entonces nosotros lo que podremos encontrar o lo que podremos desarrollar es una base para soportar elementos reales que se presentan dentro del entorno organizacional para dar respuesta entonces a mutaciones, a cambios, a problemáticas que se presentan en ese entorno empresarial y principalmente para tomar decisiones oportunas que le den a la compañía la seguridad de poder desarrollar adecuadamente sus funciones. Entonces, ¿qué beneficios tiene el uso de las tecnologías de la información y la comunicación? A grandes rasgos nosotros podremos mencionar que permite el desarrollo de centros de información dirigidos a cada sector, es decir, podremos asegurar que cada una de nuestras áreas de trabajo, como lo es el área de ventas, el área de logística, el área de talento humano, cuenta con información constante y relevante sobre las actividades que se están ejecutando no solamente en su área, sino que informaciones o acciones que se están ejecutando en diferentes áreas de la compañía que por ahí pueden impactar directamente a la gestión o la acción que ellos realizan. Aceleración e impulso de la globalización, tener presencia global, reducción notable de costos. ¿Sí? Estos tres elementos, ¿cómo se pueden identificar? Pues precisamente a partir de esa integración de mercados es que nosotros nos damos cuenta que necesitamos responder rápidamente a esos cambios que se están presentando a partir de esos ejercicios de globalización. Y esta reducción de costos, ¿cómo se puede dar? Pues sencillamente cuando yo evito que se presenten errores, cuando evito que se presenten reprocesos, cuando puedo determinar adecuadamente cómo se va a ejecutar un proceso y alimentar mi sistema de información con ese proceso, pues estoy evitando básicamente que se generen ejecución reiterada de procesos que tienen errores o que presentan accidentes. Además de esto, aumento de la competitividad, reducción de los tiempos de producción y control, facilidad para el posicionamiento global de los productos de la empresa, toma de decisiones pertinentes en tiempo real, almacenamiento de grandes cantidades de información, automatización de tareas y cadenas de distribución y entregas más cortas. Cuando nosotros entonces logramos tomar decisiones de manera oportuna, cuando nosotros facilitamos ese ejercicio rápido de flujo de información dentro de la compañía, pues posiblemente estemos teniendo un impacto significativo en lo que es la competitividad de mi empresa. Porque nosotros en primer lugar estaremos abiertos a responder de manera rápida a los cambios que se presentan en el entorno. Y una vez nosotros tomemos esa decisión respecto a esos cambios que se presentaron en el entorno, pues toda la organización estará informada de qué tipo de acciones o qué elementos son necesarios implementar o desarrollar de acuerdo a esa decisión tomada. Imaginémonos una organización que tiene una producción que dije hace un momento de jeans acá en Colombia y tiene una oportunidad de exportar con un nuevo cliente a Panamá. Un cliente que le está pidiendo 300 pares de jeans semanales. Imaginemos entonces que la persona que es la encargada de realizar ese ejercicio de negociación no tiene conocimiento si realmente la empresa tiene la capacidad de alcanzar esa producción, porque uno de los elementos que yo tengo que cumplirle al cliente, obviamente, cuando quiero adquirir un nuevo cliente, es el primer elemento, es cumplirle, ¿no? Yo no puedo llegar a incumplirle, perdón, a un cliente porque esto sería, en primer lugar, perder a ese cliente, verme de pronto inmerso en un tema o en una obligación legal y además de esto, perder posibles clientes a tener una mala imagen de la compañía. Entonces, ese personal que se está encargando de realizar la negociación, si la organización no cuenta con un sistema de información, ¿qué sería necesario? Que se dirigiera a la planta,
que verificara, que encargara al equipo de producción de tratar de hacer un diagnóstico en unos 2 o 3 días más o menos cuánta cantidad son capaces de producir para determinar semanalmente cuánto producen, volver otra vez a plantear este negocio con el líder de la organización para su aprobación y finalmente pues dirigirse otra vez a Panamá a hablar con el cliente cuando pues muy seguramente el cliente ya habrá firmado un contrato con otro proveedor. Mientras que con un sistema de información es muy posiblemente eh, el trabajador pueda acceder al sistema de información de manera rápida y oportuna, pueda verificar los indicadores que han sido alimentados desde las áreas de producción para validar la cantidad de información, perdón, la cantidad de producción que se produce en la compañía, podrá consultar de manera inmediata a su líder si se encuentra interesado en ese tipo de negocio, a entrar en la empresa y por último pues podrá tomar entonces la decisión de manera inmediata de contratar con ese proveedor que representa una buena oportunidad para la empresa. Por lo tanto, estos son el tipo de escenarios, son el tipo de acciones que se pueden desarrollar de manera oportuna para las organizaciones. Usos generales de las tecnologías. Usos domésticos. Podemos hablar del fácil acceso a todo tipo de información y comunicación a través de televisión, internet, tecnología, cualquier tema de forma textual, icónica y auditiva. Eh, las tecnologías de información y comunicación hoy ya están prácticamente abiertas no solamente a elementos empresariales o militares como en su momento pues se crearon, sino abiertas a todo tipo de actores o consumidores que lo requieran. Llama la atención es para qué se adquieren en ocasiones, ¿no? Hoy en día la oferta es tan grande de estas tecnologías de comunicación e información, pues en muchas ocasiones, así como las empresas, cuentan con la tecnología, pero ni siquiera saben para qué funciona. Entonces, siempre estas tecnologías pues deberían ser usadas para, como lo mencionaba en un principio, para el beneficio y mejoría de la calidad de vida de las personas. Usos educativos, instrumento cognitivo que potencia capacidades mentales, permitiendo el desarrollo de nuevas formas de pensar y una educación dinámica, como nosotros los estamos utilizando por medio de nuestra plataforma. El fácil acceso a la educación, al evitar que las personas tengan que dirigirse a un punto físico para poder adquirir sus actividades o para poder desarrollar sus actividades educativas. Pero de igual forma, llama también la atención pues las actividades, llama la atención la intención del acceso que pueden llegar a tener esas personas. De igual forma, uno puede encontrar personas que cuentan con las tecnologías de información y comunicación, pero no dan uso, las compran, las pagan, pero por ejemplo no nunca visualizan, en este caso por ejemplo una videoclase, no participan de las actividades, no miran los correos, no miran los anuncios y después de finalizar el ejercicio llegan a sentir que de pronto la universidad o de pronto el docente no tuvo el acompañamiento que ellos hubiesen querido y pues digamos que de cierta manera uno no entiende si es coherente o no ese tipo de escenarios, ¿no? Usos empresariales, los que hemos mencionado con anterioridad, son canales que permiten la difusión de la innovación, de la información, permiten almacenamiento de información y permiten principalmente captar información del entorno de la empresa como resultante de los ejercicios productivos que tiene la organización. Y usos, como lo he mencionado con anterioridad, relacionados con la producción, con las compras, con el almacenamiento, con el transporte, con el marketing, ¿sí? Siempre las tecnologías de información estarán abiertas a cualquier tipo de uso que requiera o que busque desarrollar la empresa y podrán obviamente tener un impacto significativo siempre y cuando se les dé el uso pertinente y el uso adecuado para desarrollar sus funciones. Bien, mis estimados estudiosos, tal cual como se los indiqué en nuestra inicio de la sesión sincrónica, el tiempo aproximado de esta sería de 30 minutos.
Recuerden, ya que no hubo conexión en este momento a la sesión sincrónica, que si tienen alguna duda, alguna inquietud en la cual yo pueda colaborarles, por favor háganmela llegar por medio del correo electrónico de la plataforma y yo con gusto los estaré apoyando en todo lo que pueda. Gracias por la atención y entonces hasta la siguiente oportunidad. Hasta pronto.